a los contenidos básicos de biología. Los contenidos que vamos a ver van a ser 4. Primero, teoría del origen de la vida. Segundo, composición química de los seres vivos. Tercero, teoría celular. Vamos a hablar sobre las células procariontas y eucariontas. Y cuarto, características estructurales y funcionales de las biomoléculas. Contenido número 1. Teorías del origen de la vida. Como ustedes ya habrán escuchado, existen varias teorías, de las cuales las más conocidas son la teoría creacionista, el Big Bang. Pero existen otras teorías que también explican un poco de cómo se pudo haber formado la vida en nuestro planeta. La teoría del creacionismo y Big Bang no las voy a abordar porque son teorías muy conocidas, pero sí quiero hablar sobre la teoría de generación espontánea, la teoría de la sopa primitiva, teoría de panspermia y la otra que dejó de ser teoría, que es la biogénesis. Primero vamos a hablar un poco sobre la teoría de generación espontánea. Esta teoría fue creada hace varios siglos atrás por Aristóteles, quien investigó empezó a observar unas charcas y él notó que durante la sequía no habían peces y que de repente cuando aparecía el agua, aparecían peces. Fue una mera observación en que él determinó, no había vida antes, apareció el agua y surgió los peces y surgió la vida. Entonces él explicó que la vida podía surgir de la nada, de materia inorgánica, y así esta teoría se mantuvo por varios años. Hubo científicos que trataron incluso de demostrar que esta era válida, pero hubo varios más adelante que trataron de refutar de que no, de que la vida no puede formarse de la nada, no puede ser de forma espontánea. Y así llegamos hasta Louis Pasteur. Louis Pasteur, él trató de explicar de que la vida viene de otra vida. Y esta es la, al principio llamada teoría biogénesis. ¿Por qué dejó de ser llamada teoría y ya es biogénesis? Porque una teoría es una idea que aún no ha sido demostrada, es una hipótesis. Entonces, Louis Pasteur, ¿qué fue lo que hizo? Él tomó un matraz, que es como un vasito redondito con un tubo así larguito, puso agua con microorganismos, lo puso a hervir a gran temperatura, lo hirvió harto rato y después este matraz lo dobló. Entonces, ¿qué fue lo que le experimentó? Que trató de mostrar de que podía entrar el aire, pero el polvo quedaba suspendido justo en esta zona. Entonces así demostró que del agua y puso otro matraz que no tenía, que no lo hirvió, y demostró que el agua que estaba hervida y que no logró que entrara el polvo, no se formó más vida. De hecho, así descubrió en forma accidental la pasteurización. Y por eso actualmente nosotros podemos hervir todos los líquidos y podemos así garantizar la muerte de todas las bacterias y así se redujo gran tasa de las enfermedades e infecciones. Hablando ahora otra teoría, la panspermia. Ustedes sabían que había un científico que ganó un premio Nobel de Química, Arrhenius, quien dijo que él explica que la vida viene de parece decirlo, de los extraterrestres. Su teoría dice que llegó un meteorito, un cometa, que cayó a la Tierra y que ahí traía seres vivientes, materias orgánicas, y que ahí de ahí en adelante se empezó a evolucionar, a desarrollar y se produjo la vida. Sigue siendo una teoría porque aún no ha sido posible demostrar, pero tampoco se puede refutar. La otra teoría, que es llamada la sopa primitiva. Esta fue creada por los científicos Oparin y Haldane, en el cual ellos explicaban de que si se puede formar vida desde materia inorgánica a orgánica a través de la evolución química. ¿Cómo es esto? Años después, Stanley Miller trató de llevar esa teoría a la experimentación. Y en la imagen que ustedes van a ver acá, muestra cómo Stanley llevó esta teoría a la experimentación. Él puso como en una especie también de matraz, agua con las características del océano primitivo. Imaginen la Tierra,
ya existente, con volcanes erupcionando, con mucha agua, con tormentas eléctricas, huracanes, con muchos gases en la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que explican ellos? Que gracias a esa agua que tiene estos elementos que son comunes, como es el carbono, el hidrógeno y estos gases como el metano, en el experimento él puso esta agua con estas características, lo hirvió, después le introdujo hidrógeno y metano, que eran gases que existían en esa época, y después le puso como unos electrodos para simular como si fuese una tormenta eléctrica, y en base a eso después se produjo aminoácidos. Eso era lo que esperaban encontrar y eso es lo que formó. ¿Por qué aminoácidos? Porque los aminoácidos son biomoléculas, mejor dicho, que no existen en la materia inorgánica y solo existen en los seres vivos. Entonces así puedo demostrar que sí era factible producirse la vida desde material inorgánico a orgánico. De hecho ganó un premio Nobel de esto, pero años después se descubrió que esa agua supuestamente del océano primitivo no era tan pura como se esperaba, entonces ahí como que se invalidó su experimento. Contenido número 2, composición química de los seres vivos. Vamos a abordar entonces ahora cuáles son los elementos más básicos que están presentes en los seres vivos. Hay elementos que se comparten tanto en la materia inorgánica o inerte y la materia viva o materia orgánica. Estos elementos son comunes. La diferencia es que estos elementos que están presentes en los seres vivos se les llama bioelementos. Y estos se pueden clasificar como aparece en la tabla periódica, de acuerdo también a la cantidad. Tenemos los bioelementos primarios, que son los más abundantes. Estos son principalmente el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo, el azufre. De hecho, esto lo podemos encontrar en la tierra, el hidrógeno, el oxígeno en el agua, en el aire, pero también son parte de los componentes de los seres vivos. Después vienen los bioelementos secundarios, que son en menor cantidad, y estos bioelementos son las uniones de los bioelementos que les mencioné anteriormente. Y en tercer lugar están los oligoelementos, que estos son más propios de los seres vivos, no se encuentran en la materia inerte propiamente tal, sino que son más parte de los seres vivos. Ahí está, por ejemplo, el hierro, que tiene una función de transporte del oxígeno, que eso ustedes lo van a ir viendo más adelante. Bioelementos también los podemos dividir en orgánicos e inorgánicos, y de todos los inorgánicos tenemos el agua y las sales minerales. De este, el más importante es el agua. Las funciones que cumple el agua, tanto en la vida natural como en el organismo, es vital. El agua está compuesto principalmente por dos elementos, que es el oxígeno y el hidrógeno. De hecho, yo creo que ustedes deben saber la fórmula H2O, que significa que es una molécula de oxígeno unida a dos hidrógenos. Contenido número 3, teoría celular y las células eucariontes y procariontes. La teoría celular es prácticamente la base de la biología moderna y explica que la célula es la estructura básica de todos los seres vivos. De hecho, sería el principio irreductible de la vida. Estipula que todos los seres vivos tienen células y que cada célula viene de otra. Fueron los alemanes Schleiden y Schwann quienes fueron los que propusieron o investigaron y propusieron esta teoría. Schleiden fue un botánico que investigó sobre la célula vegetal y Schwann fue un fisiólogo que estudió la célula animal, cada uno por su parte, pero ambos llegaron a la misma teoría, de que las estructuras eran las mismas, de que todo estaba contenido en una especie de membrana y que tenían ciertos organelos y características que lo van a ir viendo. Ahora, pasando sobre las células eucariontes y procariontes,
Estos se basan principalmente de los organismos o microorganismos unicelulares y pluricelulares. Los organismos unicelulares su composición son las células procariontes. Es decir, son seres vivos que están compuestos de una sola célula. Se caracterizan principalmente porque no poseen núcleo y tienen su ADN en todo el citoplasma. Y tienen una capacidad de multiplicación muy importante. De hecho, ustedes los conocen. Son, por ejemplo, los hongos, las bacterias y los virus. Muchos los taldan como los bichos malos porque son los causantes de muchas enfermedades, pero también son parte de ejemplo de nuestro organismo. Nosotros en nuestro sistema digestivo tenemos unas bacterias que nos ayudan a degradar los alimentos. Por lo tanto, no los vean como si fuesen siempre malos. Por otra parte están los organismos pluricelulares, que se caracterizan principalmente porque sus células se les llaman eucariontes. ¿Por qué? Porque sus células tienen la membrana y un núcleo. Y dentro del núcleo tenemos el material genético, que es el ADN. Estos organismos son mucho más, por así decirlo, avanzados o organizados, ya que forman parte de estructuras mucho más grandes. De hecho, la composición de los organismos pluricelulares son de células. El conjunto de células va formando tejido. El conjunto de tejidos va formando los órganos. Varios órganos que van funcionando entre sí forman los sistemas, y varios sistemas un organismo vivo. Contenido número 4. Características estructurales y funcionales de las biomoléculas. Vamos a abordar 4. Los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Primer biomolécula, carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Principalmente cumplen una función, la más importante, es de energética. Esta es la que nosotros también conocemos como la glucosa. Es la primera fuente que tiene el organismo para obtener la energía, y así las células puedan funcionar de forma adecuada. Sin embargo, el exceso puede provocar ciertas enfermedades, como yo creo que ustedes ya conocen, que es la diabetes. ¿Por qué? Porque los carbohidratos están presentes en alimentos tan comunes y los comemos tan diariamente, como por ejemplo en el arroz, los fideos o las pastas, que decir el azúcar propiamente tal. Son un consumo que muchas veces se da de forma excesiva. Por eso la mejor forma es comer de forma balanceada, y si uno va a consumir en una gran cantidad, lo importante es poder gastarlo a través del ejercicio. Ahora vienen los lípidos, que también son biomoléculas fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo. Tenemos 3 tipos principalmente, que son las grasas o los aceites, los fosfolípidos y los ácidos grasos. Las grasas cumplen una función principalmente de reserva energética. De hecho, es lo que se acumula en ciertas zonas de nuestros cuerpos, y sirve también como aislante térmico. Los fosfolípidos tienen una función muy importante en la estructura de las células. Son los que forman la bicapa lipídica, y son parte de todas las células de nuestro organismo. Y también los ácidos grasos tienen una función también de transporte, y también tienen una función hormonal. Las proteínas. Las proteínas son también biomoléculas que están compuestas principalmente de aminoácidos. Las proteínas tienen funciones vitales y muy variadas en todo nuestro organismo. Forman parte, por ejemplo, de los músculos, tienen una función estructural, tienen una función también de transporte, también de elementos o de hormonas a través de la sangre. Tiene también una función enzimática,
Gracias a ellas se pueden producir las reacciones químicas que son vitales en nuestro organismo, por ejemplo, a nivel digestivo. Cuando nuestros alimentos llegan al estómago, ahí tenemos ciertas proteínas que se encargan de producir estas reacciones químicas para que la comida se vaya diluyendo de mejor forma. Las proteínas, de hecho, o los aminoácidos, tenemos aminoácidos esenciales que los tenemos que ir ingiriendo en nuestra dieta diariamente. Y estos también son parte exclusivas de los seres vivos. Ácidos nucleicos. Son macromoléculas presentes en todos los seres vivos y en los virus también, que cumplen una principal función de almacén de la información genética. Estas se presentan a través del ADN y el ARN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN ácido ribonucleico. El ADN está compuesto principalmente por 4 bases nitrogenadas que siempre se van uniendo en par. La guanina con la citosina y la adenina con la timina. En el ARN también tenemos presentes estas 4 bases nitrogenadas, pero la timina se cambia por uracilo. El ADN lo podemos encontrar principalmente en el núcleo. Se presenta a través de los cromosomas y en una doble hélice. Aquí tenemos entonces almacenada toda nuestra información genética. Esta información genética después se transcribe a través del ARN y el ARN es el que después es el que comanda la producción de las proteínas y va dando distintas funciones. Bueno, en este video nosotros pudimos ver 4 contenidos: las teorías del origen de la vida, la composición química de los seres vivos, la teoría celular con las células procariontes y eucariontes y las características estructurales y funcionales de las biomoléculas. Para revisar la bibliografía y profundizar en los contenidos, pueden acceder a la guía de biología primera unidad.